Si bien, a lo largo y extenso del tiempo, los medios de comunicación y entretenimiento como tal, han sido cada vez algo más frecuentes de ver en nuestro día a día, no podremos negar que varios de estos medios de entretenimiento, han sido un tema relevante del cual hablar, principalmente, por el gran impacto que estos medios, han llegado a tener en nuestras vidas en los últimos años, siendo temáticas interesantes de discutir, sin mencionar, que a pesar de ser medios que ya llevan una cierta cantidad de tiempo de existencia, hay que recalcar que todo lo que tiene un inicio, tiene un final, y que a pesar de todo, varios proyectos que forman parte de este medio, tuvieron un final en ciertos casos, triste para algunos, y satisfactorio para otros. Pero ok, directo al grano con esto, a lo largo de los años, han habido casos ciertamente peculiares al respecto, donde variados proyectos del medio del entretenimiento, llegaron a tener un final demasiado abrupto, gracias a algunos factores como, el fin abrupto del proyecto por medio de una cancelación, la destrucción del material por parte del creador o de terceros, la desaparición o prohibición del material mismo, entre otros variados factores, que hacen de este tipo de contenido, un tema de interés, no por el simple hecho de ser un material de dudosa calidad, sino, que hablamos de un material perdido como tal, contenido con poca o nula información al respecto, que a pesar de ello, es algo que llega a ser, una temática relevante para algunos, tanto en el habla inglesa como en el habla hispana. Gracias a esto mismo, existen los foros y grupos en general en variadas redes, donde los miembros de estos mismos, se dan a la tarea de buscar información, o hablar como tal de aquel contenido perdido, ya que en este ámbito, inclusive la pista o información más pequeña acerca del contenido, llega a ser algo de relevancia para las personas que se adentran en el mundo del contenido perdido como tal. Además de ello, esto mismo no aplica en simples medios como la televisión o el cine, ya que hablando de una forma mucho más general, el contenido perdido se puede encontrar en cualquier medio más allá de los que puedas imaginar, tanto en la literatura, en el arte en general, la música, la animación, o en el ámbito del cual hablaremos el día de hoy, los videojuegos. Hola, bola de amorfos, y sean bienvenidos a este nuevo video, después de un mes sin contenido nuevo por acá, pero dirigiéndonos más al grano, he decidido hablar sobre el tema del cual ya todos andan hablando. Además, debido a que no acostumbro a realizar este tipo de contenido por acá, he preferido que este nuevo material se trate de algo mucho más especial, siendo este mismo, un especial de Halloween mucho más diferente a anteriores especiales que he realizado con anterioridad. Cabe aclarar, que la idea no es totalmente original de mi parte, ya que la idea está basada en parte del video de mi buen amigo Karasu, y en cierta parte por algunas de las temáticas tocadas por los usuarios, RedBromerTD, y Saki Damailet, añadiendo a esto mismo, que el iceberg original que revisaremos hoy, fue creado por el usuario de Reddit, Eigrobot, quien fue el creador de este mismo iceberg que ven en pantalla. Hablando también sobre este mismo video, si han vivido debajo de una roca en estos últimos meses, y no comprenden bien lo que es la extraña analogía entre este tipo de temáticas, y el iceberg en general, en la descripción de este mismo video, hallarán más información al respecto. Pero bien, sin más ni menos, comencemos de una buena vez. Bien, como ya es algo demasiado obvio, iniciaremos por el nivel 1, y posteriormente iremos bajando de nivel. Posteriormente de la salida del segundo episodio del tan conocido Half-Life 2, después de aquel 10 de octubre de 2007, los fanáticos de la franquicia esperaban un episodio 3 de lo que se supone, sería la trilogía de episodios de Half-Life 2, pero después de un año del lanzamiento del segundo episodio de la trilogía, este nunca salió por parte de Valve, y gracias al tiempo en que Valve se mantuvo en estado de silencio, se había especulado sobre una secuela en toda regla, con el nombre de Half-Life 3.
Pasaban los años, y la información al respecto del nuevo proyecto de Valve relacionado con la franquicia, era nula en todo aspecto, hasta que en 2011, en una entrevista hacia Gabe Newell, se confirmó que el episodio número 3 de la trilogía, fue cancelado silenciosamente durante aquellos días, que a pesar del momento culminante que el episodio número 2 había dejado en la trama de la franquicia, el proyecto se canceló, principalmente, debido a que Valve en esos tiempos, experimentaba con una nueva tecnología, mostrando nuevos avances en su motor gráfico, sin mencionar que el lanzar el episodio 3 en su estado como tal, no concordaba con la filosofía de la empresa, ya que para Valve, un nuevo título de la franquicia de Half-Life, es una forma de hacer avanzar la tecnología de su compañía. Star Fox 2, era originalmente, la secuela directa del tan conocido Star Fox para la Super Nintendo, siendo el segundo juego de la franquicia, pero sorpresivamente, este mismo fue cancelado, principalmente, debido a que este mismo no estaba, entre comillas, listo para el lanzamiento en su totalidad, porque a pesar de que el título se encontraba completado en su versión japonesa, para aquel entonces, no estaba totalmente listo para ser lanzado al mercado, tomando en cuenta que en aquel entonces, una cierta cantidad de títulos ya estaban en su desarrollo para la reciente consola de Nintendo de aquellos días, la Nintendo 64. Con el lanzamiento de la consola, y los nuevos títulos que llegarían a esta, dejarían opacado al nuevo título de la franquicia de Star Fox, siendo estos mismos, factores suficientes para que Nintendo tomara la decisión de cancelar el lanzamiento del título. A pesar del trabajo realizado, y a pesar de que este título de la franquicia aprovechaba mucho mejor las capacidades del chip Super FX, este título fue cancelado posteriormente, haciendo que el título estuviera perdido durante una cierta cantidad de años, todo hasta 2017, tras el anuncio de la edición clásica de la Super Nintendo, se reveló que el título sería lanzado para la mini consola de Nintendo, acabando la búsqueda de aquel cancelado título de la franquicia. Es probable que muchos ya sepan sobre este mismo título, principalmente, los fanáticos de la franquicia del erizo. Como ya varios sabrán, a mediados de los años 90, el avance en la calidad gráfica de los videojuegos era mucho más notorio en aquel entonces, y ya una gran cantidad de compañías optaban por realizar el cambio del 2D al 3D, entre ellas, Sega no se quedaría atrás con esto mismo, creando entre varios de sus proyectos, un nuevo título del erizo azul, conocido con el nombre de Sonic Extreme, el cual se originó con un desarrollo planificado para la consola de Sega, Sega Mega Drive, pero este mismo, posteriormente fue cambiando de plataforma, pasando por la Sega 32X, hasta quedar planificado para la Sega Saturn. Este nuevo proyecto de Sega, se había ideado para competir junto a otras empresas en el ámbito de los videojuegos, con un lanzamiento situado para la Navidad del 96, todo iba de acuerdo a los planes que Sega tenía en mente con el proyecto, pero tras diversos problemas en el desarrollo del nuevo título de Sonic, este mismo terminó siendo cancelado por la misma Sega en 1997, aunque es algo relevante de mencionar, el hecho de que existe un disco de pruebas del motor del juego, el cual se vendió en una subasta en septiembre del año 2005, además de ello, se daban detalles de cómo era aquel título del erizo, hasta que posteriormente, los archivos de aquel disco, se filtraron por internet en julio del año 2007, sin mencionar, que hay un grupo de fanáticos que están recreando el título cancelado del erizo, incluyendo varias demostraciones. Pokémon Monsters RPG, se trata principalmente de un título que se consideraría inédito de la consola de Nintendo, Nintendo 64, específicamente, para el periférico de esta misma, Nintendo 64 DD. Este mismo título, se encontraba destinado a ser el primer juego de rol de la franquicia de Pokémon, en una consola de sobremesa, pero habrá que resaltar, de que esto es de lo poco que se conoce del título, debido a que la información al respecto de este mismo, es demasiado escasa, ya que incluso, no se han registrado capturas, o alguna prueba audiovisual de aquel título para esta consola de Nintendo. Este mismo, se mencionó por primera vez, en una entrevista de junio del año 1997, dirigida al tan conocido Shigeru Miyamoto, añadiendo a ello, posteriormente a dicha entrevista, se declaró que habían 3 títulos de la franquicia que se desarrollaban para la consola, entre ellos, Eiyu Pikachu, Pokémon Stadium, y Pokémon Snap, siendo estos mismos los títulos que estarían presentes en la plataforma, sin ningún rastro de aquel título de Pokémon centrado al rol, sin mencionar, que este tampoco
periférico se hizo presente en la Nintendo Space World del año 1997, mientras que los títulos anteriormente mencionados, sí llegaron a formar parte del evento de Nintendo. Después de un tiempo, se dieron declaraciones al respecto del título, principalmente por parte de Junichi Masuda, declarando que los juegos de rol de la franquicia, no deben estar en las consolas domésticas, sin mencionar que para aquellos días, los nuevos títulos de Pokémon, Pokémon Oro y Plata, estaban en pleno desarrollo, por lo tanto, sería mucho más complejo desarrollar aquel título para el periférico de la consola, teniendo en cuenta, el fracaso que el periférico fue en su país de origen. Así es, el título de nuestra ardilla favorita, tendría una secuela directa. Conker Southern Bad Day, otro mal día de Conker en español, se trata de lo que se supondría, sería un nuevo título de nuestro querido Conker, el cual, inició su desarrollo después de la salida al mercado de Conker's Bad Fur Day, y todo iba de acuerdo a los planes que Rare había propuesto, todo ello hasta el año 2002, ya que como gran parte de la audiencia sabrá, en este mismo año, Microsoft compró a la empresa que desarrollaba el título, Rareware, obteniendo más del 51% de las acciones de la empresa, por la cifra de más de 375 millones de dólares. A pesar de que los fans de Rare esperaban el nuevo título de Conker, Microsoft, ahora con la empresa en su poder, desarrollaron un remake del primer título canónico de la ardilla, siendo este mismo, Conker Live and Reloaded, en cambio, de continuar con el desarrollo de aquella secuela que tanto se esperaba, la cual nunca llegó, y de la cual no se sabía nada de información al respecto, hasta el año 2008, específicamente un 16 de septiembre, en el cual, Microsoft anunció el fin de aquel juego de Conker en el que Rare estaba trabajando, incluyendo en eso, en entrevistas posteriores al staff del título cancelado, ellos mencionaron el cómo sería este nuevo título de la ardilla. De lo rescatado de este mismo, solo se encuentran varios conceptos del juego, junto a una cierta parte de la trama del título, la cual es preferible de no mencionar, ya que esta misma contiene spoilers del primer juego, pero al fin y al cabo, dicha información es sencilla de encontrar en variados sitios que la recopilan. Banjo-Tooie, es lo que se supone, sería la secuela directa del segundo título de la franquicia de Banjo, siendo este mismo, la tercera entrega de la serie de videojuegos del oso y el pájaro, el cual, se tenía previsto para lanzarse entre los primeros años del 2000. Este mismo, se había confirmado en el título anterior de la franquicia, Banjo-Tooie, específicamente, en el final del mismo juego, donde Gruntilda habla sobre Banjo-Tooie, que a pesar de que este mismo se tome como un chiste, que solo está para romper la cuarta pared, lo mismo había sucedido en el caso de Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie, ya que en el primer título de la franquicia, Banjo-Kazooie, en el final de este mismo, se hace una mención similar finalizando el juego, donde Gruntilda menciona la salida de un futuro Banjo-Tooie, cosa que resultó pasando posteriormente. Añadiendo a ello, en el evento de Nintendo, la Nintendo Space World del año 2000, Rareware tuvo su respectiva participación en el evento de la Gran N, en la cual, llegó a mostrar, algunos avances de sus más recientes títulos de aquel entonces, y sí, el tan polémico Banjo-Tooie, fue presentado de forma oficial en el evento, todo ello, mostrado a través de una pequeña animación, en la cual, se les veía a Banjo y a Kazooie corriendo, mientras una gran horda de variados enemigos del juego los perseguían, pero después de ello, no se dieron más detalles acerca del nuevo proyecto de la franquicia. A pesar de que no se hayan dado detalles del porqué de la cancelación del título, lo más probable es que haya sido la misma situación que en el caso del título de Conker, ya que en aquel entonces, mientras se desarrollaba el nuevo juego de la franquicia del oso, Rareware fue comprada por Microsoft, sin mencionar en ello, que unos años después de lo ocurrido, Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, fue anunciado, siendo un título que se alejaba de lo establecido por el Banjo-Tooie original. No hablo del tan polémico Super Mario 128, ese tema será ocasión de otro video, el cual no pienso hacer, pito de burro. La secuela de Super Mario 64, era originalmente, la secuela directa del tan conocido título del fontanero, que como ya muchos de la audiencia han de saber, dicho título inició su desarrollo en años cercanos al 2000, siendo un título mucho más ambicioso que su mismo predecesor, pero al mismo tiempo, manteniendo aquel arquetipo que estableció el Super Mario 64 original, a pesar de que este nuevo título, decidiera traer algunas nuevas implementaciones a la fórmula.
Este nuevo juego de la franquicia fue confirmado a través de la revista Nintendo Power a finales del año 1997, siendo algo confirmado totalmente por Shigeru Miyamoto, añadiendo a ello que habrían nuevos niveles en el juego. Además, también estaría la posibilidad de tener a Luigi como un personaje jugable, añadiendo un modo multijugador al título, pero a pesar de ello, no se dieron más detalles de este mismo durante un tiempo, hasta 1999, siendo este el año donde se anunciaría la cancelación de la tan esperada secuela. Como ya algunos han de suponer, este nuevo título del plomero no sería para la Nintendo 64 original, sino que sería un juego exclusivo para el periférico, del cual ya hemos hablado con anterioridad. Además, el desarrollo de este mismo era algo tardado, ya que para el año en el que el título seguía en desarrollo, ya se estaban dando a luz planes para la nueva consola de Nintendo, y teniendo en cuenta el fracaso del periférico de la Nintendo 64, el título terminó por ser cancelado en 1999, ya que incluso para aquella fecha, solo se encontraba un mundo completado de los tantos que se tenían planeados, haciendo del desarrollo de este juego algo imposible de hacer. It wasn't an accident, I'm so sorry. I'll see you after, babe. But it took you.